Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Mi nombre es Germán Castro. Tenemos que hablar de Vicente. Fue así como hace poco más de 2 años, en agosto de 2022, titulé mi columna semanal en Los Reporteros. De entrada, claro, ofrecía disculpas por el previsible y razonable fastidio que podía causar. Pero entonces realmente pensaba que teníamos que hablar de Vicente Fox Quesada. Por supuesto, sabía bien que el señor desde hace mucho tiempo, demasiado, simplemente harta. Sabía y sé que abundan quienes con sensatez argumentan que lo mejor que podemos hacer con el expresidente prianista es no hacerle el menor caso. Sabía y sé que incluso hay quienes desde hace años sostienen que reaccionar a las fantochadas de Fox es solo hacerle el caldo gordo. O mejor, y dicho de forma muy nuestra, sabía y sé que sobran razones para tirarlo de a loco. Que por cierto, es justo lo que él hace consuetudinariamente, tirarse burdamente a la locura. Así que no negaba que ignorarlo resultaba casi siempre la estrategia más sana. Ojo, casi siempre, pero no siempre. En aquella ocasión, juzgué conveniente atender las tarugadas de Vicente Fox porque el señor había espetado una barbaridad particularmente reveladora. Impertinente había tuiteado, textual: pido vehementemente a los de arriba se organicen y nos conduzcan a la victoria 2024. Cuando el empleado de la Coca-Cola, Vicente Fox Quesada, pidió a los de arriba que en 2024 condujeran a la victoria, mostró groseramente su verdadero rostro. Verdad de perogrullo. Los de arriba, por definición, no son los de abajo. Y uno no tiene que haber leído la novela de Mariano Azuela para saber a quiénes nos referimos cuando hablamos de los de abajo en este país. Desafortunadamente son la enorme mayoría de mexicanos y mexicanas, de tal suerte que tampoco se requiere de un sólido sustento estadístico para saber que los de arriba son una minoría, una diminuta minoría. Así que, escribía yo hace 2 años, Vicente Fox quedaba expuesto y convenía explicitarlo con todas sus letras. A quien se supone tendríamos que pensar y pasar a la historia como el primer presidente del México posrevolucionario electo por la vía democrática, ya en plena normalidad democrática, según el eufemismo acuñado por su antecesor Ernesto Zedillo, en realidad le importa un comino la opinión de la mayoría de la ciudadanía. Un esperpento. El tuit de Marras fue en realidad una confesión. Supongo que involuntaria. Pues hace 2 años, cuando escribí aquella columna, no me imaginaba que llegaría el día en que también tuviéramos que hablar de Ernesto. Porque de entrada, tenemos que aceptar que la grosera insolencia de Zedillo Ponce de León resultó sorpresiva. Digo, el expresidente llevaba lo que va del presente siglo lejos de México y en cauto silencio, prácticamente un cuarto de siglo en las sombras, alejado del ágora nacional. Pero como constatamos hace unos días, tristemente decidió romper lo que él mismo llamó una regla autoimpuesta, la de abstenerse de comentar públicamente los acontecimientos políticos del país. Lo hizo. Y lo hizo muy, muy, muy mal. A destiempo, pronunciando un pésimo discurso, agraviando a varios millones de personas y sin el menor tino de cálculo político. Todo mal. Y todo mal desde el prólogo del evento, porque al doctor Zedillo le pareció una muy buena idea reaparecer en México anunciando su próxima alocución en inglés. Como seguramente muchos de ustedes saben, Zedillo fue el encargado de abrir la sesión inaugural de la conferencia anual de la International Bar Association, celebrada este año aquí mismo,
en la Ciudad de México. La ABA, con sede en Londres, se presenta a sí misma como la organización más importante del mundo de profesionales del derecho, asociaciones de abogados y sociedades de abogados internacionales. Bien, pues lo primero que hizo el expresidente fue tratar de victimizarse, difamar al presidente López Obrador y aventurar una profecía. Textual, dijo: estoy consciente de que la reacción del presidente será, como siempre ante quien disiente, critica o piensa distinto a él, la calumnia, el insulto y la amenaza. Fin de la cita. Como era de esperarse, el macroeconomista erró en su predicción. Días después, AMLO ni lo calumnió, ni lo insultó, ni lo amenazó. Eso sí, se burló de él. Ernesto Zedillo llegó muy pronto a la parte más importante de su mensaje. Apenas en el tercer párrafo de su largo discurso, sentenció, abro cita: nuestro Congreso Federal acaba de aprobar, y ha sido ratificado por una mayoría de legislaturas estatales, un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho. Fin de la cita. Y aquí podríamos dejar todo, porque en pocas palabras, de lo que vino a quejarse es de que el Poder Legislativo, integrado democráticamente y conforme a nuestras leyes, haya hecho su trabajo. Según su opinión, la opinión de un economista, licenciatura en el Politécnico y doctorado en Yale, pero también la opinión de los priistas y los panistas, es decir, la opinión unánime del PRIAN, la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y aprobada por la mayoría calificada de las dos cámaras federales y luego, efectivamente, por la mayoría de los congresos locales, significa la demolición, para usar la expresión de la señora Piña, del Poder Judicial y el fin de nuestra democracia. Otro apócrifo, el Apocalipsis según San Prián. O aún con menos palabras, Ernesto Zedillo afirma que la actuación conforme a derecho de la mayoría democrática va a destruir el Estado de Derecho y la democracia. La misma boba cantaleta que el conservadurismo ha repetido machaconamente durante las últimas semanas. He ahí, y hasta ahí, el meollo del mensaje del expresidente Zedillo. Seguiría una luenga perorata en la que Zedillo se dedicó a hablar mal del sistema político mexicano previo al de 1994, es decir, antes de que él llegara a Los Pinos, para luego narrar las decisiones y acciones que él tomó para encaminarnos por la venturosa senda de la democracia mediante, claro, las reformas constitucionales que él y su partido, el PRI, entonces mayoritario, impulsaron con auxilio del PAN. ¿Y de dónde provino todo? De él mismo, por supuesto. Dijo textualmente: esa reforma, junto con otras que impulsé y fueron logradas, surgió de mi convicción de que la dificultad para México de satisfacer las demandas incumplidas de nuestro pueblo, de progreso económico, social y político, se enraizaba fundamentalmente en nuestro fracaso histórico de construir una verdadera democracia. Hasta ahí la cita. O sea que según Zedillo, no fue la doctora Dresser quien nos quitó las cadenas, sino las reformas que surgieron de su propia convicción personal, con las que consiguió, comillas, la ruptura con el pasado semiautoritario de México, comillas. Bueno, el señor tiene todo el derecho del mundo de creer eso y también de tratar de convencernos de ello. Continuaría el exmandatario detallando las bondades de sus reformas, lo civilizado y benévolo de su propio proceder, incluso se animó a decir que la elección que lo había llevado a él a la presidencia de la República había sido legal, pero injusta. Por lo cual había
decidido él otra vez reformar el sistema electoral y darnos la democracia. Curioso, tan buen y democrático actuar le trajo por consecuencia al PRI y a Zedillo perder las elecciones en el año 2000. Pero bueno, cito textual, comillas, México se convirtió en una verdadera democracia, comillas. Claro, del 2006 no dijo nada. Repito, Zedillo tiene todo el derecho de creer esto y quizá también que endeudarnos con el FOAPROA salvó al país. Puede creerlo. También tiene derecho de criticar la reforma del Poder Judicial y de pregonar lastimosamente que, cito, todos los principios esenciales del Estado de Derecho podrán ser pisoteados, comillas. El hombre puede pensar y decir que los nuevos antipatrias quieren transformar nuestra democracia en otra tiranía, imponiendo una democracia. El problema es que su alocución llega a toro pasado. La propuesta de reforma al Poder Judicial se presentó hace más de medio año. Durante las campañas electorales previas a los comicios celebrados en junio, se explicitó claramente que el propósito era impulsar esa reforma ganando para ello la mayoría calificada. ¿Nunca escucharía él hablar del Plan C? Me pregunto además, ¿y por qué no se dio una vuelta por México el doctor Zedillo Ponce de León para advertirnos a tiempo de tanta perversión y demolición y tiranía? ¿Por qué viene a hacerlo ahora a unos días de que Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia? Él sabrá, pero cualquiera que sea la respuesta, no le quita lo inoportuno e impertinente a su reaparición en la arena pública mexicana. Por mi parte, a mí no me cabe en la cabeza la idea de que no es democrático que la ciudadanía elija democráticamente a jueces y magistrados. Entiendo, eso sí, que muchos defiendan esa idea. Zedillo, Marco Cortés, Alito, el PRIAN, Claudio X González, Norma Piña, Pedro Ferriz, Salas Raqui, en fin. El caso es que hoy la reforma judicial ya entró en vigor y es inimpugnable. Y como dijo alguien, el 1 de julio de 1997, cito, ese es el principio de la democracia, que aceptemos todos que una vez que se da la valoración, eso es lo que cuenta y que podamos vivir con ese resultado, comillas. Ese alguien era entonces presidente de la República y se llamaba Ernesto Zedillo. Y de plano, tampoco entiendo muy bien que alguien tan inteligente como debe serlo un doctor en ciencias económicas graduado en Yale, pueda decir, como lo hizo en entrevista con Ciro Gómez Leiva, que no hay que faltarle respeto a la gente y que nosotros votamos engañados por ellos. En efecto, Zedillo piensa que la mayoría de la ciudadanía mexicana es ingenua, para no decirlo muy feo. También, para no decirlo muy feo, pienso que fue muy ingenuo por parte de Ernesto Zedillo agraviarnos. Y el resultado está a la vista.